especialmente los días críticos, los días más importantes, porque la temperatura está haciendo que pierda mucha de su actividad el camalote y lógicamente es mucho más sencillo poderlo atacar, ¿no? En cualquier caso, ya digo, agradecer al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Medio Ambiente a través de Confederación y de la Unidad Militar de Emergencia por el esfuerzo que se está haciendo. Teníamos un problema muy grave hace 3 meses, el problema no está erradicado, pero está en vías de poderlo hacer y a partir de ahí tenemos la responsabilidad de que no se vuelva a repetir nunca la situación que había, ¿no? Para lo cual el esfuerzo ya será permanente y duradero durante los años venideros para conseguir que nunca más vuelva a producirse la situación que se había producido, ¿no? Y hay, además de mando y de directivos, hay personas metidas en el agua, con agua hasta el cuello, nunca mejor dicho, de los que yo quiero hoy también recordar y agradecer, ¿no? Eterno será siempre el agradecimiento que esta tierra tenga hacia la Unidad Militar de Emergencia, porque siempre que hemos llamado han venido, haya sido para apagar un fuego o para retirar el camalote, y es digno de destacar y de resaltar, ¿no?